Amigos, bienvenidos a Ecuador en Vivo. Este es un espacio de opinión y diálogo en el que con nuestros invitados, que siempre procuramos que sean del mejor nivel posible, procuramos debatir temas de enorme interés coyuntural, tanto en lo político, en lo económico, en lo social, en lo internacional, pero siempre basados en un principio que es para nosotros innegociable. Hablar siempre con la verdad y basados en valores y principios como la ética y la moral. Quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de Ecuador en Vivo, en el botoncito aquí abajo en el canal de YouTube, que le pongan un me gusta para que el algoritmo de YouTube lo recomiende y puedan más personas llegar a este contenido. Para esta ocasión hemos invitado al doctor Rafael Ollarte. No amerita mayor presentación, todos lo conocemos y sabemos de cuán valiosos son sus criterios y sus aportes. Así que, estimado doctor Ollarte, bienvenido. Don Alfonso, bienvenido a este programa. Un placer estar con usted, con todos los amigos de Ecuador en Vivo. Un privilegio estar en este medio. Oiga, usted aprendió a decir don. ¿En dónde aprendió eso usted? Yo estudié en la universidad en Chile y de niño vivía allá. Entonces el don se utiliza mucho. Lo mismo que el tío para la gente que es muy cercana, no familiar, pero gente adulta que es cercana a uno, entonces viene el tío. Y el don, generalmente para todas las personas como señal de respeto. No se suele utilizar, no, o por lo menos antes. ¿Y a los amigos? A ellos se les trata de tú y por el nombre, pero son cuestiones, a ver, ojo, incluso el don, hay gente que uno estima que es amigo de uno, pero que tiene que demostrarle un respeto. De hecho, por ejemplo, el título no se usa mucho el señor en el apellido y el don en el nombre. Vea usted, habrá que hacer méritos entonces para que a uno le traten por el nombre. No, pero por ejemplo, en los fallos no se utiliza, por ejemplo, ingeniero tal o abogado tal, sino don fulano de los palotes. Esto es porque culturalmente se considera que el título no le hace a la persona. Claro, don quiere decir de origen noble, ¿no? Ah, vea usted. Es una... Entonces aquí tenemos muchos dones a los que no hay que decirles don. Mejor se les utiliza el título nomás. Entonces, claro, porque el título se puede hasta comprar, ¿no? Vea, dicen que ahora el título de abogado no se le niega a nadie, así como un vaso de agua. Son dos cosas que no se le niegan a ninguna persona. Bueno, está bien. Muchas gracias por esta amena introducción, mi estimado don Rafael. ¿Qué pasa con la situación de la vicepresidenta de la República? Hay una resolución que, para ilustrar a quienes nos ven, la vamos a poner en pantalla. Está la resolución de la parte resolutiva. Dice que se le suspende a la señora vicepresidente con una suspensión temporal de 150 días sin goce de remuneración. Y bueno, todo lo demás que ya nosotros sabemos. ¿Cómo viene todo esto, don Rafael? A ver, se lo voy a decir así. Esta es la pelea entre un cavernario y una desleal. Nosotros habíamos visto distanciamiento presidente-vicepresidente en muchas ocasiones en la última etapa republicana. Me refiero del 79 en adelante. Básicamente porque, si bien el constituyente del 78 intentó que el vicepresidente sea realmente un colaborador del presidente de la República, toda vez que con anterioridad los vicepresidentes eran elegidos por separado del presidente de la República, teniendo en cuenta además de que los vicepresidentes solían presidir el Senado, al estilo gringo. Pero como esa función... Carlos Julio, ¿no? Sí, y como esa, y vea los problemas, don Carlos Julio con Velasco Ibarra, el intento de Velasco Ibarra de defenestrar al vicepresidente, que ocasionó una intervención básicamente de la Fuerza Aérea y que luego culminó en el año 63 con el golpe de la Junta Militar en contra de Carlos Julio Rosemena Monroy, que se dedicó, era un tipo muy inteligente, Gándara, Freire, una mente superior, pero que tenía lo que él decía, vicios masculinos, que los puede tener cualquier individuo en su esfera privada, pero llevarlo eso a la presidencia de la República y dejarnos, en esos tiempos no había redes sociales afortunadamente, porque si no hubiésemos tenido Carlos Julio Rosemena para muchos
anecdotarios. Sabemos muy poco de esos, pero incluso alguna cuestión que nos costó una grave tensión con Chile cuando visitó Alessandri al Ecuador. Generalmente los presidentes no venían a Quito, sino a Guayaquil. Ahí había una casa presidencial donde se recibía a los jefes de Estado extranjeros. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, el constituyente del 78 digo, no, tiene que ser colaboradores, entonces que se elijan en la misma papeleta, que es lo que tenemos ahora, el binomio que llamamos. Entonces usted está obligado a votar por presidente y vicepresidente, no puede separar aquello. Ahora, uno entiende que en una elección presidencial, y es algo que la señora Abad nunca entendió, el vicepresidente debe ser el arrocito, pues. Pero usted es generoso con esta apreciación, don Rafael, perdóneme. Sí. Porque la génesis no es esa. ¿Quién escoge al exactamente. binomio? ¿Y en base a qué cualidades escoge al binomio? Pues, o sea, cuando aquí teníamos ¿quién tiene la culpa, digamos así, de alguna manera? Cuando teníamos el régimen de partidos, que se instituyó el 78, partidocracia, no en el sentido despectivo que utilizaba Fujimori y que luego le copió Chávez y que luego le copió el señor Correa. Partidocracia quiere decir democracia de partidos, es decir, son los partidos los canales de la ideología a través del cual el ciudadano puede interpretar su sentir y votar en paz. Yo soy derechista, entonces tengo partidos de derecha por los cuales votar. Eso no existe hoy día en el Ecuador. Pero eso se trató de instituir en el año 78. Ahora, habían alianzas entre partidos políticos y eso hacía que con esas alianzas se constituyeran los binomios. Rol 2, concentración de fuerzas populares. Hurtado, Unión Demócrata Cristiana. Todavía no formada, tuvo que sí, afiliarse estaba, al CFP, ¿no? Efectivamente, se tuvieron que afiliar. Hay que acordarse que el doctor Hurtado, de origen demócrata cristiano, fue afiliado del CFP cuando Don Buca era el dueño del país. Hubo problemas con la ley de partidos políticos del 77 para inscribir a esa organización política. Entonces lo que se hizo fue que la gente que era de la que iba a ser la democracia popular artificiosamente se afiliaran a la concentración de fuerzas populares. Sí, yo le hice la observación porque para mí siempre es importante dejar sentado de qué son capaces los de la ADP, nada más. Bueno, la democracia cristiana... nuestros DP, en general, yo tengo buenos amigos demócratas cristianos, pero siempre les he dicho que yo demócrata cristiano no puedo ser ni puedo votar por demócratas cristianos. Una cosa que me molestó mucho el señor Lasso. Si él se hubiese identificado plenamente como demócrata cristiano, es absolutamente legítimo. Lo que no es legítimo es no decirlo, ocultar aquello. Disimular, ser lo contrario para y ahora le manda una carta al señor Hurtado mandándole al pan a la señora Vela, un maleducado absoluto. ¿Sabe qué? Esa es una cosa que poca gente, mire cómo poca gente se percata de estos hechos, ¿no? ¿Quiénes cooptaron al gobierno de Lasso? Fueron los señores de Cordes y la ADP y el doctor Hurtado y sus amigos. Ellos lo cooptaron, le hicieron cambiar el modelo económico que presentó en campaña, lo legitimaron con el famoso encuentro de Cusín. Pero vamos por parte. También el señor Lasso, una persona que persigue la presidencia de 10 años, que asume la presidencia y no tiene gabinete. Bueno, ya. Porque puede que yo no tenga gabinete. Bueno, hoy día. Pero si 10 años buscando la presidencia y resulta que no tengo ministro de Defensa, no tengo ministro de Economía, tenía un ministro de Gobierno y lamentablemente fallece, y era lo único que tenía, y luego el resto, bueno, esa es la democracia sin partidos. Tendremos una conversación sin el riesgo de que se nos vaya la luz en cualquier momento, porque hay muchísimo para hablar sobre estas cosas. No, pero ya estamos en diciembre, pues, ¿por qué se va a ir la luz? Bueno, no, salvo que el conserje del edificio nos desenchufe. Sí, puede ser. Yo creo que son cosas. Aquí. Sabotajes. Aquí ya mismo hay sabotaje, como el de la ministra que le votaron a la pobre, le denunciaron porque dice que había sabotaje y que no habían apagado. Yo creo que es así, porque si me dice un presidente de la República que en diciembre no hay cortes, yo entiendo que diciembre es diciembre, no enero. La gente que te sale con que diciembre es hasta el 31, entonces en diciembre sí hay cortes. Bueno, ya aquí estamos con cortes. Bueno, entonces, con el tema de la parte jurídica. Pero solo terminar esto. Cuando usted elimina el sistema de partidos, como se hizo con Correa, ya el tema de la selección de binomios es lo que tenemos hoy día. Tengo un candidato presidencial y tengo que buscarme de debajo de las piedras un candidato vicepresidencial. No solamente con el acostumbrado equilibrio regional, sino que ahora con una cuestión, el tema del sexo. ¿Ya? Porque no es de género, es sexo frontalmente. Obviamente, ¿ya? Obviamente.
Porque ahí, no sé si cabe que un tipo diga yo me siento mujer y se lanza un binomio con alguien que es hombre. ¿Puede hacer eso? ¿O hasta ahí nomás nos llega esa ideología? De acuerdo a las normas que ya están vigentes, por desgracia, en otros países no muy lejanos, ya uno se percibe, ya un señor de 65 años puede, antes de inscribirse, autopercibirse mujer y de 18 años. Entonces cumple la normativa de género. Oiga, yo y sí de quiero edad, bajarme a 18 ¿verdad? años. Bueno, la panza no me da, ¿verdad? En Argentina podría tal vez hacerlo. Sí, pero la realidad de las cosas, lamentablemente. Ahí está la cédula, lamentablemente. Bueno, entonces, la forma como es que escogió el actual presidente Noboa su binomio, es lo que ha ocurrido también en otros casos. Lo que pasa es que en este caso se ha exacerbado, porque la señora Abad demostró un distanciamiento respecto de Noboa antes de la posesión. Sin incluso cuando les entregaba las cartas credenciales, se les veía ahí como enamorados, enojados, parecía esta cuestión. Y decía, pero qué cosa más rara. Porque generalmente el desgaste se produce en el ejercicio del poder. Pero la señora Abad se notaba que no sabía cuál era su cargo, porque decía que ella también era titular del Ejecutivo y que ella tenía tanta legitimidad como el presidente de la República y quería la mitad del hemiciclo para traer a sus invitados a la fiesta de la posesión presidencial. Entonces uno dice, vea, ni siquiera se sentaba el señor y la otra ya estaba con cuestiones de en contra. Y el presidente Noboa, que esos son los problemas de la juventud a veces, no dicen que la juventud es un mal que se cura con los años. No saber manejar el tema y distanciarse inmediatamente del vicepresidente. Se dice que al enemigo hay que tenerlo lo más cercano posible. Y vea lo que tenemos, el lío que tenemos ahora. Entonces tenemos un presidente de la República que coge un atajo, que es ordenarle a una subordinada, ministro del Trabajo, que le sancione a la vicepresidente y le va imponiendo una pena superior a 5 veces el máximo de la suspensión, si es que tuviese competencia para hacerlo. Tremendo ha sido ser enemigo. Y hay malicia de parte y Noboa, parte. ¿no? Hay malicia de parte. Noboa ha sido tremendo. Le pueden bajar una candidatura presidencial, le quitan concesiones del Estado o permisos de parte del Estado, le persiguen de todas las formas posibles. No, también este tema. Terrible, ¿no? Es cierto, el vicepresidente tiene, además de la función de reemplazo, la de cumplir los mandatos que le impone el presidente de la República. Ahora, si yo soy presidente de la República y le digo a usted que es abogado o que es médico, que haga labores de ingeniero, pues va a fracasar, pues. Entonces el malicioso soy yo. Y la otra también, desleal, ya diciendo que si el primer día que ella se posesiona, como que fuese a durar mucho, si es solo para la campaña dura muy poco, que iba a bajar el IVA, que iba a eliminar los subsidios, el tema de reinstaurar los subsidios a los combustibles. Perdón, pero con esa gente tú no puedes ir a ninguna parte. Pero hay una responsabilidad del presidente Noboa, por supuesto. Alguien me dirá, pero es que no se imaginaba que iba a llegar a la presidencia. Puede ser, porque se escogen los binomios como se escogen. A la adivinanza, al buen tuntún. Así hacemos todo. Ese es el inicio de todos los males en el Ecuador. Improvisados y además imprevisores. Esas dos características nuestras. Entonces, no tenemos ninguna previsión de las cosas elementales que pueden ocurrir en el futuro. Porque es así, es el ecuatoriano. Cuando uno le dice a los compatriotas, vean muchachitos, no tenemos defensa aérea. Estamos con problemas en la fuerza naval. El ejército tiene elementos de combate que están más para museo. Es que no hay guerra con nadie. Entonces tú estás esperando que venga la guerra y ahí tú crees que es cosa de ir a una casa comercial y comprar tanques, aviones, buques y que además, como quien sabe conducir una moto, tú te subes un tanque, ya te bajaste de la MX-3 y te subiste a un Leopard 2. Así ha de ser. Eso, entonces nosotros no tenemos este factor de la previsión. No podemos ver más allá de nuestras narices. Y además somos improvisados. Entonces cuando hay el problema, comenzamos a tapar los huecos. Esa es la historia del Ecuador. Entonces, somos además negativos, nos gusta el no. Cuando se iba a hacer el metro en Quito, no, porque se deberían hacer otras cosas que tampoco se hacen.
Es que si que fuera por el no tendríamos aeropuerto en Tababela, no tendríamos acá en Quito el metro, tal vez no habría puerto en Manta, no deberíamos tener nada, porque nada de tener, porque todo el mundo te dice cuando quiere hacer algo, no, pues, pero ¿por qué hace eso? Debería hacer otra cosa. Vea, bonito, usted no puede arreglar en el cuarto de su casa y quiere arreglar el país. Eso somos. Sí, doctor, perdón, don Rafael. Sí, prefiero tratarle con el respeto que se merece, sin desmerecer a nadie, obviamente, y mucho menos a los doctores. En lo político no puedo estar más de acuerdo con usted. La actitud, yo diría que la actitud de la vicepresidente ha sido una actitud de un desubique totalmente desubicada. Eso de pretender que al ser electa vicepresidente ya tiene derechos administrativos o que puede... No, la vicepresidente está solamente, digamos que está ahí sentadita nomás. Exacto. Salvo que el presidente, como en esta ocasión, le mande a hacer algo. Y si no le manda a hacer nada, no pasa nada. Tiene que seguir sentadita, esperando ¿a qué? A que haya una ausencia temporal o definitiva del presidente. Nada más. Ni siquiera debería opinar. Y peor, para opinar en contra de lo que hace el candidato que le escogió para llevarle a ese puesto, dándole la posibilidad de que algún día, si así las circunstancias lo ameritan, lo reemplace. No puedo estar más de acuerdo con que la señora Abad ha cometido una serie de aberraciones injustificables. Pero entrando en el ámbito eminentemente jurídico, que trasciende a las personas, a los nombres propios, sí me parece a mí que la falta de apego a las normas legales, es decir, en ninguna circunstancia se puede justificar el alejamiento de la parte jurídica, porque si no hay seguridad jurídica, si no hay previsibilidad jurídica, en esto que es algo tan importante como el vicepresidente del país, no se respetan contratos, se violan contratos, yo no sé si, creo que podemos decir aquí, sí, se limpian el forro de los cojones con las normas legales, desde la primera autoridad del Estado. Tradición. Entonces, yo pregunto, y aquí el análisis suyo creo que tiene mucho valor, porque nos puede ilustrar desde el punto de vista jurídico lo que se ha hecho a través de una resolución de un funcionario de tercer orden, sancionarle administrativamente a la vicepresidente con una sanción de 150 días. Es lo mismo que destituir al vicepresidente de la República. O sea, ¿qué pasa jurídicamente? Por eso le digo, eso es una práctica cavernaria, rupestre, de saltarse la ley. Yo le puedo dar toda la razón del mundo al señor Noboa respecto de que la señora Abad no te puede generar ninguna confianza en lo absoluto. Entregarle el país a la señora Abad es meter la mano en un saco de alacranes. Así es eso, estoy totalmente de acuerdo. Podemos decir que él fue irresponsable a la hora de elegir el binomio, que no tuvo la previsión de que en una de esas, como ocurrió, iba a las elecciones irresponsablemente convocadas por la muerte cruzada del señor Lazo, que además fue un pusilánime que no fue capaz él de presentarse a esas elecciones. Para eso es la muerte cruzada, señor Lazo, pues no para hacer la tontería que fue a hacer. Y la muerte cruzada tampoco puede ser un instrumento para evitar un juicio político. Un juicio político. Ni siquiera, no solo evitar la votación. Para eso fue. Ese es un fraude constitucional. Pero también, ¿no? La Corte Constitucional se la sacó, pues. Porque se presentaron, yo no por si acaso, 6 demandas de inconstitucionalidad y las 6 inadmitidas. Pero crea un precedente funesto. Por eso. Funesto. La Corte renunció a su competencia de controlar la constitucionalidad de un decreto presidencial. Qué bien, aplausos, aplausos. Un tribunal renunciando a sus competencias. Aun cuando sea de manera tardía, para que no pueda afectar lo ya decidido. Como la Corte Interamericana. Debió pronunciarse para que quede sentado jurisprudencia de que eso no se puede como hacer. Hizo la Corte Interamericana con el tema de Capriles del año 2013. Ahora saca un fallo condenando a Venezuela 11 años después. Pero estos señores de la Corte Interamericana son el Internet Explorer, pues, de la justicia. Pues. Bueno, entonces, dicho eso, doctor, desde el ámbito
jurídico, ¿qué debió prevalecer? ¿Es válida esta sanción de esta...? A ver, ¿por qué se da eso? Porque hay otro factor, y el factor es, ¿el presidente debe pedir licencia para hacer campaña? Esa es una reforma a la ley electoral del 2020. Recuerde que en el año 2009 Rafael Correa se presentó a la, entre comillas, reelección, porque él fue elegido para el periodo que comenzaba en el 2007, del 2007 al 2011, vino la constituyente, aprueban la constitución y hay unas elecciones en el año 2009. En esas no pidió ni gozó de licencia, porque la regla de la licencia para la reelección se eliminó en la Constitución del 2008, estaba en la Constitución del 98. Y Correa tuvo un problema, porque cuando se presenta a las elecciones del 2013, para su segundo periodo constitucional, según la Constitución 2008, quería dejar la presidencia en manos de Moreno, que Moreno en ese momento era un buen vicepresidente. ¿Y por qué era un buen vicepresidente? Porque era un tipo que no es que le estaba haciendo la contraria a Correa, pues. Además era un tipo que le cae bien hasta la oposición en ese momento, ¿ya? Pero era un gallo que se quedaba ahí en su condición vicepresidencial. Yo hago lo que me dice el presidente de la República. Y se tuvo que tramitar rápidamente en el año 2012 para aquello una reforma a la ley electoral que permitiese facultativamente al presidente de la República solicitar licencia para hacer campaña. Y ahí le dejó un mes a Lenín Moreno, dictando decretos, siendo presidente encargado de la República. Siempre presidente encargado de la República se ponía Lenín Moreno en sus decretos. Y luego de esto, oh sorpresa, en el año 2020, los señores correístas y los demás, que nunca se sometieron a esa regla, reforman la ley y dicen que es obligatoria la licencia. Pues si la licencia obligatoria era con opción del 98, no con el 2008. Pero el señor Noboa, porque así son los presidentes, a veces, en vez de presentar la demanda de inconstitucionalidad, porque él ya tenía problemas pues, con la vicepresidenta, tenía que haber previsto aquello, demande la inconstitucionalidad, no lo hizo. La Corte sí le hubiese sacado en un año la sentencia. Para bien o para mal, no para decirte necesariamente si es inconstitucional, la Corte te puede haber dicho cualquier otra cosa. Pero hubieses aclarado. Exacto, hubieses presentado la demanda y tendrías una decisión. No, como no lo haces y sigues desconfiando de tu vicepresidente, acudes a una verdadera vía de hecho que es esta actuación cavernaria, de suspenderle. ¿Suspenderle en qué? Ah, es que me incumplió porque cuando le mandé a Turquía se demoró más de los 3 días, entonces una ausencia. Vea, bonito, si usted, como cualquier vicepresidente, no cumple la función que tú le estás entregando, le quitas esa función y le dejas de florero. Pues. Lo que no le puedes quitar es la vicepresidencia. Pero a la larga sí la estás dejando de hacer vicepresidente. Tú me dirás, no, pues solo la ha suspendido. Lo que pasa es que la suspensión, más allá de lo ilícito que es, implica ausencia temporal. ¿Por qué es ilícita, doctor? Ilícita porque el ministro de Trabajo no tiene esa competencia, 1. 2, los vicepresidentes no dependen para su periodo del presidente, no son ministros. En su condición de, digamos así, de funcionario del servicio exterior. No es funcionario del servicio exterior. Cuando ejercía las funciones de embajadora, digamos. Claro, le quitas la embajada y punto. Le quita la embajada. Pero si se hubiese querido sancionar por la vía administrativa, no era necesario utilizar la normativa jurídica que se utiliza para los funcionarios de servicio exterior y no la que se ha usado. No, porque además no es de carrera. Público. La señora Abad, no es un funcionario de carrera. Eso es un nombramiento político, como el presidente no puede decir, vea, don Alfonso, ¿quiere ser usted embajador en Zimbabue? Y usted le dice, bacán, chévere. Se va y usted no vea, sabe que no lo está haciendo bien, Alfonso, vea, le quito la embajada. Punto. Eso mismo puede haber. Si no es el primer vicepresidente que, en el derecho comparado, cumple funciones de embajador. El que fue luego presidente del Perú, el señor Martín Vizcarra, que le sucede, él era el segundo vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski. Cuando Pedro Pablo Kuczynski es vacado por el Congreso de la República, se llama en el sistema peruano, vacó la presidencia, la primera vicepresidente, por lealtad a Kuczynski, no acepta la presidencia, y el señor Vizcarra, que era el segundo vicepresidente, estaba en Canadá, de embajador. Rapidito vino Vizcarra a Lima. Ya no se demoró nada. Obviamente. Y pues juró la presidencia, ¿no? Entonces no era el primer caso por último. Entonces, si la señora lo hace, ¿por qué además la mandas a Israel para que la señora se victimice? Mándala a Kazajstán, pues. Ya, si quieres ser, hasta para hacer la maldad, hazla bien, pues. A Israel, para que vaya como embajadora de paz. Encima, hay que ser sarcástico para eso. Vea, desde que se fundó el Estado de Israel del año 48 está en guerra Israel, pues.
en estado de guerra formal y en estado de guerra ideal. Claro, Ese como se país. dice Vaya y vulgarmente, arregle usted lo que no ha podido vulgarmente. Henry Kissinger, lo que no pudo nadie, va a poder la señora Abad, que quedó quinta en las elecciones de la alcaldía de Cuenca. Como se Una dice, burla y un chiste, pues. como se dice vulgarmente, eh, fue ya una burla el haberle Pero ahí no mandado queda allá. mal la señora Abad, O que sea, además la señora Novoa, pues. a Porque eso me además refiero, tú a le eso me estás nombrando y le refiero. estás mandando allá, que Israel no te ha pedido nada, pues. A eso me refiero, sí, fue una burla en definitiva. ¿Cómo lo habrán tomado tenía- los israelíes tenía esa cuestión? Pues? Pero la tuvieron que recibir, le dieron el beneplácito. Una- Ahí está. Y luego la mandas a Turquía. Si tú no eres capaz de ser embajador, porque no todo el mundo es bueno para todo. Entonces, un embajador debe tener ciertas... Para eso se aprende la diplomacia. Para eso había una escuela diplomática, que supongo que va a volver a haber, escuela diplomática, ¿ya? Donde te enseñan no solamente las normas del derecho diplomático, del derecho consular, del derecho internacional, de las relaciones internacionales y todo lo demás, sino que además el modo de comportarte frente... Porque la diplomacia es eso, de decirse las cosas frontalmente, pero de un modo tal que no te sientas ofendido, pues. Don Rafael, hubo una audiencia para tramitar el recurso presentado por la vicepresidenta y pasó esto que vamos a ver que nos van a presentar aquí la gente de producción, por favor. Ahí tenemos un interesante Un video. goce de remuneración, que es una sanción establecida dentro del ordenamiento jurídico. Doctor, no responde mi pregunta. Si bien es cierto, se está impugnando una resolución por una sanción de un sumario administrativo. La pregunta, por tercera vez, le hago, dígame la normativa legal, qué cuerpo legal, dígame el artículo, porque usted, claro, dijo, el artículo 42, inciso tercero de la LOCEP, manifiesta que hay diferentes tipos de sanción, entre ellos la destitución, la suspensión, pero requiero el número de días sancionados. ¿Dónde está esta sanción de los 150 días? Nada más. Por favor, sea concreto y responda únicamente y no me va a dar esta pregunta cuando usted me dice que ya en la resolución consta. Le estoy preguntando a usted porque usted está compareciendo como delegado del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? De la ministra de Trabajo, por favor. Doctor, ¿sigue conectado o hay alguna interrupción en la conexión que usted tiene, por favor? ¿O está revisando la ley para esperar? Señora jueza, le pido por favor unos minutos porque estoy ubicando Claro, ahorita concedido este tiempo para que usted me responda la normativa legal y el artículo de los 150 días de suspensión a la señora vicepresidenta. Bueno, dicen que se demoró 20 minutos buscando y que a la final no encontró sino Pero es que, algo discrecional. la disposición no existe. Esto yo me acuerdo, y hay gente que cae en esta clase de trampas, ¿ya? ¿Se acuerda usted cuando es cesado Bucaram de la presidencia de la República? Claro, estuve ahí presente. Dentro del Parlamento. Un diputado... Es más, le cuento, yo recogí las firmas de los diputados. Porque toditos. esa fue una iniciativa, era de Franklin Verduga, era, ¿no? No recuerdo Ya. realmente, yo Ya. fui a recoger las firmas. Exacto. Y Y entregué la ocurre que presidencia. el secretario era Brito, me acuerdo, ¿ya? Doctor Brito. Y un diputado del PRE, que si mal no recuerdo, creo que era Santiago Bucaram, le pide al secretario del Congreso que lea la norma que le faculta al Congreso Nacional para nombrar presidente constitucional interino. Eso se lo digo porque ahí veo unos ñatos que ejercen la profesión de abogado, se lo digo así, y debieron haber sido sancionados, llamados la atención a esos abogados, de reírse. Esta es una audiencia. Entonces tú te crees superior al resto, te crees superior a este pobre chico que lo mandaron ahí del Ministerio del Trabajo. El que tenía que haber dado la cara en eso era la coordinadora jurídica, el gato que hizo ese acto. Pero le mandan ahí un funcionario. Porque yo veo que la gente es bien valiente lanzándose contra ese muchacho, Sí, contra ese bueno, abogado. Él está Ya. cuidando su puesto, ¿no? No, tiene la obligación en de comparecer. Ahora, claro, alguien dirá, pero ¿cómo no preparó eso? Vea, el que no conoce el sector público y que no sabe que a veces al abogado le dicen 15 minutos antes vos vas y te presentas y tienes que ir.
anda y defiende. Ya. ¿En qué va a terminar esto? Tendremos que esperar que la jueza tome alguna Por último, decisión. incluso cuando la juez le pregunta aquello al abogado, vea su señoría, la que tiene que resolver eso es usted, no el abogado de parte. Está bien que usted le haga una pregunta, no se la contestó, no se la contestó. Entonces usted es la que tiene que determinar. Porque por último, ¿qué tal si el abogado te decía, bueno, apliqué el artículo tal de la LOCEP que establece, como dijo porque hubiese repetido a la larga la tontería que dijo la ministra de Trabajo, que fue juez del trabajo, además. Aquí está la sanción, y yo, por el principio de proporcionalidad, le clavé 5 veces más la sanción. ¿Es una respuesta? Es una respuesta. Equivocada, equivocada. Pero los risueñitos ahí que lo estoy viendo, yo también voy a audiencias. Yo no me río de ti. Yo no me río del contrario. Es una señal de inmadurez absoluta. Y hay algunos que tienen miedo y siguen siendo igual de inmaduritos. No, cuando va a las audiencias, va a las audiencias. No a reírse, no a jorobar la paciencia, no a hacer cháchara de esto. ¿Ya? Si el abogado de tu contraparte no puede contestar una pregunta, tú te callas y agradeces. Obviamente, claro. ¿Ya? Pero eso de ponerse a reír, jajaja, ja, ja, ja. Improcedente, ¿no? Sí, sí, ¿quién eres vos, por último, güey? Ya. Correcto. O sea, esa Entonces, cosa a mí, francamente, ¿qué me ahora- enferma. ahora- Lo mismo que la gente que en las audiencias creen que el abogado de la contraparte es de enemigo. Salude, sea respetuoso, salude con su contraparte. Si le hacen un desplante, se lo hace. Eso demuestra quién es del otro, no usted. ¿Ya? Entonces, eso de andarse riendo, ya. Para niños estuvo bueno. No salen de clases. ¿En qué termina esto? Ahora habrá que esperar a ver qué es lo que resuelve la jueza, que anticipó ya la audiencia que la había fijado para enero, Para me el- parece, para el 9 de- Creo que ya la anticipó, ¿no? No me acuerdo para o esta mañana. cuándo Para es el la- 9 de enero. 9 de enero. 9 de enero. No puede ser 9 de enero. Debe ser 9 de diciembre. No. 9 de enero. Sí. Pero ya comienza la campaña. Bueno, eso era lo que estaba previsto. Ahora la anticipó ya. Anoche o esta madrugada ya hay una nueva notificación a las partes que se anticipa me parece que no sé si a fines de esta semana o a la siguiente semana. Bueno. No tengo el dato exacto. Sí, porque si es para enero ya No, es que estaba para el no te 9. sirve de nada, pues tu cosa, pues, porque va a estar dentro de campaña. Entonces ya no le va a reemplazar al presidente Novoa, pues, en el caso de la campaña. Así es. Bien, entonces, ahora lo que nos toca Pero hay es otra cosa. Sanción de 5 meses. Las ausencias temporales del presidente y vicepresidente solo pueden durar 3 meses. 90 días. Pasados los 3 meses se transforman en definitiva. Pregúntele al señor Glass. Y bajo esa lógica lo que haría es perder la vicepresidencia. Perdería la vicepresidencia. Por una sanción administrativa. Exactamente. De un funcionario de tercer nivel con una sanción que no está definida y que es bastante discrecional el plazo que le pueden poner. Le hubieran podido poner también 4 años o un día. Así de discrecional es la norma, ¿no? Sí, pero ya le digo, es una resolución cavernaria, mal hecha, traspasado el ordenamiento jurídico Don ahí. Rafael, cambiando de tema, esta ley que aquí somos buenísimos para ponerles nombres de lo más raros Pero es a las apodo, leyes, ¿no? la ley antipillos. Bueno, pero es el apodo que el mismo autor de la ley le pone a la ley, ¿no? La famosa ley antipillos, que sería bueno ver si es que el mismo es antipillos, si es para proteger a otros. ¿Usted se da cuenta que en países civilizados las leyes suelen tener, cuando uno les pone un apodo, un sobrenombre, es el apellido o el nombre de la persona El autor. que hizo la ley o para quien va la ley? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Chile me acuerdo que hay una ley Emilia por el tema de estas niñas que han sido atacadas y que han muerto, no sé qué. Entonces, por ese caso hicieron una ley, entonces le llaman ley Emilia. O enmienda Kennedy, ¿ya? O leyes cumplido. Acá nosotros le ponemos nombres de no sé. Despectivos para referirse a otras personas que en lo político generalmente se les quiere encasillar en algún lado. El trámite de esta ley a la final, ¿puede la Asamblea declarar el archivo definitivo de una ley de carácter económico urgente en primer debate? ¿O tiene que ir a los dos debates? Vamos, O sea, el vamos. presidente No se trata de va- si la ley es urgente o no. La Constitución indica
que los proyectos de ley recibirán 2 debates. Eso dice la norma constitucional. No dice más, de ahí es la ley la que desarrolla cómo se realiza el primer debate, que en realidad ni existe, cómo se hace el segundo debate, las aprobaciones, el quórum, etcétera. Eso está en la ley, ¿ya? Usted no va a encontrar ese quórum, por ejemplo, a aprobar leyes en la Constitución, lo va a encontrar en la ley de la función legislativa. El de las leyes orgánicas sí, está en la Constitución, pero el de las leyes ordinarias no está en la Constitución. En el caso de las leyes urgentes, los proyectos de ley urgente, el trámite, según el 140 de la Constitución, es el mismo trámite ordinario. El mismo trámite ordinario. ¿Ya? Y como ha indicado la Corte Constitucional y como también lo dice la Ley de Garantías, el trámite constitucional no es solamente el trámite de la Constitución, sino el trámite que está en la Ley de la Función Legislativa. La Ley de la Función Legislativa del año 2009 incluyó una norma que, a mi juicio, es de dudosa constitucionalidad. Pero estoy hablando del año 2009, que es que en el primer debate se puede mocionar el archivo del proyecto de ley, lo cual se aprobará con mayoría absoluta. Ahí está eso. Esta norma que hoy día no le gusta al presidente Noboa, que fue legislador, señor. Tal vez mucha gente no lo recuerde porque tampoco es que tuvo una connotadísima actividad. Fue a Rusia, y ahí me acuerdo que lo conocimos. Se fue llevando a Rusia unos señores correístas a visitar a Putin, ni sé qué. Ahí estuvo el actual presidente Noboa. Ahí lo conocí yo. Pues no me refiero supe que era legislador. Pero él fue legislador, entonces entiendo que sí ha de haber conocido una ley que no es tan extensa tampoco, y sí la ha de haber leído y ha de haber visto, pues, esa disposición del artículo 60 de la Ley de la Función Legislativa que establece el tema del archivo en primer debate, ¿no? 60 o 62, inciso tercero, de la Ley de la Función Legislativa que establece aquello. Entonces, el proyecto urgente solo tiene 2 diferencias respecto de las leyes en común. 30 días para debatir la ley. Si esa ley no es aprobada, modificada o negada en ese plazo, decreto ley. Esas son las 2 diferencias, no hay más diferencia. El trámite es el trámite ordinario y el trámite ordinario incluye esta situación de que en primer debate se pueden archivar las leyes. Por eso lo que hizo la Asamblea fue archivar en primer debate esta ley que ahora le han llamado antipillos, que en mucho es una ley que aumenta un tributo. Sí, ese es el balance de la ley, es ese, ¿no? Claro, Le porque podrá poner el nombre que sea, pero exacto, el balance porque de la ley es baja en algunos recaudatorio. casos, pero en los casos más marginales, residuales, que son los vehículos de poca monta, Sí, en que el dice impuesto baja del dice 1% al 0,75. Dice el funcionario público que aumentar el tributo para los vehículos que valen más de 50,000, de 50,000 dólares para arriba, es atacar a las personas que compran carros de esa alta gama, de ese precio, que generalmente son personas vinculadas con el crimen organizado, cosa No, que claro, no no lo tiene un entiendo. solo dato. O sea, Sí. ¿en qué se basan para decir eso? O sea, usted mañana no puede comprar con el fruto de su trabajo un carro de alta gama que vale 51,000 dólares, que ya Porque se más considera, el vehículo es usado. que ya se presume entonces que puede ser un miembro de un grupo de los grupos de delincuencia organizada. Se O sea, suele decir caramba, mucho ¿qué de que en cosa estos esto? patios de venta de carros se hace mucho lavado de activos. Pero no creo que el lavado de activos sea necesariamente los carros de Pero alta esa es gama. la forma para controlar el lavado de activos. A ver, usted tiene un problema en nuestro sistema, que es, no sé si ha visto cuando usted tiene un carro nuevo, el avalúo es similar al valor de la compra. Muy similar al valor de la compra en los registros del Servicio de Rentas Internas. Al segundo año le baja, incluso la depreciación no es tanta como la depreciación real. Usted sabe que cuando va a la casa comercial, saca el vehículo y uno ya Al pierde día el IVA. siguiente ya vale menos. Claro, pierdes el IVA. De entrada pierdes el IVA, más del 10% del primer año. Generalmente es así. Y ese avalúo incluso para el segundo año de matrícula sigue siendo un avalúo alto. Hasta los seguros Exacto. hacen ese cálculo. Exacto. El tercer año ya es un poco menor, ya es un precio más razonable. Y el cuarto año, no sé por qué razón, se desploma el avalúo. Ahora, claro, si tú puedes comprarte un auto de alta gama usado el tercer año y el valor de matrícula es muchísimo menor que ya el valor real. Entonces, lo que se prende por una parte es que el valor de la depreciación ya no sea de 10 años o de 5 años, sino que sea el doble.
Pero el tema está también en ese cómo le estás haciendo el cálculo de los avalúos. Tal vez están viendo las declaraciones juramentadas de algunos funcionarios públicos. No sé si será por ahí la cosa, que un carro que te costó $70,000, al cabo de 3 años parece que cuesta 20. ¿Cómo habrán hecho el cálculo para Sí, saber? pero el tema del impuesto, sigue habiendo impuestos, siempre ha habido impuestos, pues, o sea, no es que, y el impuesto es el valor de compra del vehículo, que no puede ser menor que el avalúo del servicio de rentas internas. Cuando la gente hace ese tema de ponerle un precio artificial al contrato de compra-venta del vehículo. Entonces el vehículo aparece en los papeles del SRI que cuesta $4,000, cuando el vehículo cuesta en realidad 20,000. Entonces en el contrato la gente le pone... Entonces el problema está en el impuesto, subirlo al 4,75, o el problema está en el sistema de avalúos del servicio de rentas internas. Bueno, entonces, para volver al tema específico del trámite de esta ley, lo que ha hecho la Asamblea no es inconstitucional. Publicar por haberse considerado que no se ha terminado con el trámite dentro del plazo de los 30 días no estaría apegado a derecho. Entonces, claro, además yo entiendo que si el presidente Noboa, que fue legislador, entendía que esa norma era inconstitucional, podía haber iniciado con otros legisladores la reforma. Si el presidente Noboa, como presidente de la República, entendía que esa norma era inconstitucional, pudo haber, como ha hecho otros presidentes de la República. Correa en algún momento también impugnó la constitucionalidad de la propia ley de la función legislativa, respecto, por ejemplo, de una norma que era inconstitucional, contenida en la ley de la función legislativa del 2009, que establecía que la ley interpretativa de la ley no tenía sanción presidencial. ¿Qué hizo Correa? Presentó la demanda de inconstitucionalidad. Claro que me dirá, a la Corte Cervecera. Claro, sí, a su Corte de bolsillo, por supuesto. Pero presentó por lo menos formalmente presentó la demanda. Institucionalmente a eso correspondía, claro. Independientemente y en de los los nombres tiempos, propios. y me acuerdo, la Secretaría General Jurídica, en los tiempos de Alex Mera, presentaba muchas demandas de inconstitucionalidad. Pero ahora ni siquiera las que le afectan al Ejecutivo. Bueno. Entonces ahora digo yo, el presidente Noboa ahora me dice, yo creo que no me puede aplicar eso y que ese archivo es inconstitucional, entonces yo ordeno la publicación de la ley. Bueno, es que estos muchachos que estaban manejando el país, el presidente, la guardería, el ministro, la guardería. Bueno, no sé, creo que eran amigos de PlayStation, la verdad. Estos muchachos están manejando el país, a la final, y sí llama la atención, y sí da pena, que están ejerciendo en muchos casos el poder de la forma más aberrante, con todos los vicios de la vieja política, que es lo que más bien debería el país tratar de superar eso y apegarnos a las normas constitucionales y a las normas. Lo que les decía al comienzo en esa corta conversación que tuvimos antes de comenzar este diálogo, siempre tengo la preocupación, y creo que es deber de los comunicadores, de quienes de alguna manera intervenimos en eso, porque yo no soy periodista de profesión, ni mucho menos. Me gusta y por eso hago estos diálogos. Hay la enorme preocupación de que en el país vamos perdiendo noción de que lo que son las instituciones republicanas. Aquí satanizamos que en el Parlamento, donde se hace la... ¿Cómo es? Satanizamos que se haga política. Que los políticos se reúnan, satanizamos que se reúnan los políticos. Satanizamos que los tienen una ideología o un pensamiento o una posición, se reúnan con otros que tienen otra posición. Y todo eso satanizamos. Y por su lado, los actores políticos, sobre todo los que no tienen una bien consolidada conceptualización de lo que es la democracia y de lo que son las instituciones, van y judicializan la política, llevan los fallos y las peleas del Congreso terminan en la justicia y los jueces tienen que ponerse a dirimir los problemas de los políticos y los políticos se quieren meter en la justicia ya para meter la mano, para cambiar fallos. O sea, no estamos, parece que no hemos aprendido porque no tuvimos la necesidad de aprender a entender cómo funciona un sistema republicano, cuál es la obligación del Parlamento. El Parlamento no es que tiene la posibilidad de hacer política y de hacer acuerdos, tiene la obligación de hacer acuerdos. Para eso existe el Parlamento, para que ahí confluyan todas las corrientes de pensamiento y para que, poniéndose de acuerdo entre todos los sectores,
promulguen leyes, promulguen normas, legislen en función de lo que interesa al país, pero entendiendo que ninguno es dueño de la verdad. Y para que las cosas avancen, pues no es posible imponerle al Parlamento la voluntad del presidente tal cual éste expresa en sus proyectos de ley. Ni el Parlamento puede obstaculizarle por completo la acción al gobierno, porque está atentando en definitiva contra la institucionalidad. ¿Qué nos faltó aquí para aprender eso, don Rafael? La importancia de los partidos políticos. Eso nos faltó. ¿No será que yo creo que nos hizo falta una buena dictadura para llevarnos... Bueno, para tuvimos obligar, dictaduras, creo que en el Ecuador hemos tenido. Pero dictaduras blandas, pues yo hablo de dictaduras, en aquellas dictaduras en donde el ciudadano aprende lo importante que es la política, los actores políticos, los partidos, los parlamentos. Los gobiernos militares, porque a veces la gente confunde dictadura con gobierno militar. Nosotros hemos tenido muchas dictaduras civiles también. Pues, por ejemplo, tuvimos la dictadura de Federico Páez, que era civil, ¿ya? Nombrado por la Junta Militar, sí, como nombró al gobierno, los dos primeros gobiernos provisorios, y luego nombra a Federico Páez. Pero la gente aquí no te coge un libro de historia, así que estoy hablando en japonés. ¿Ya? Velasco Ibarra, dictador. ¿Ya? Y a veces decimos la dictadura son los gobiernos militares. El problema es que una cosa es la dictadura y otra cosa es que la dictadura se ejerza para lo que debe hacer, corregir ciertas cosas y volver al cauce democrático. Recordemos que en el sistema romano la dictadura era eso. La dictadura, cuando fracasaban los órganos democráticos, se proclamaba la dictadura y para arreglar la cosa y luego volvamos al cauce. Lo que pasa es que nosotros siempre hacemos lo mismo pretendiendo resultados distintos. Vienen las, entre comillas, dictaduras, llamamos unas constituyentes, y las constituyentes hacen lo mismo que hizo la anterior y nos deja un sistema muy similar. Nosotros tenemos un grave defecto que es, uno, no conocer nuestra historia, dos, por lo tanto, creer que lo que se está haciendo hoy día es novedosísimo, y a veces estamos repitiendo cuestiones sobre las cuales hemos fracasado. Tratamos de arreglar la institucionalidad por cuestiones coyunturales. Le escucho a mucha gente decir hoy día por el tema de Abad que debe eliminarse la vicepresidencia. Pero coja un libro y vea qué pasó cuando no había vicepresidencia. No quiere decir que no faltaban los presidentes de la República. Ahí venían los famosos encargados del Poder Ejecutivo. Y vaya usted y vea todo el desorden que se armaba con los encargados del Poder Ejecutivo. Entonces, tampoco es que el hecho de que no haya vicepresidente te hace que el Ejecutivo sea un jardín de flores. A veces creamos instituciones sin tener cómo llenar esas instituciones. Porque además la gente no quiere acudir a la política hoy día, porque la política ensucia y la gente no quiere acudir tampoco a las instituciones. Perdón, Sí. ¿se ha dado cuenta que no hay un solo candidato quiteño? Tema para otra conversación. Oiga, Tema para otra sí, conversación. sí, puede Tema ser. para otra Yo no, es que, conversación. a ver, yo no entiendo esos temas, no le doy mucha importancia a los temas regionales. Yo espero que algún rato eso se vaya superando. Tal vez se supere cuando tengamos en serio, y por eso tal vez haya el Partidos interés de los políticos de no hacer esa famosa autovía Quito-Guayaquil, para ya acabar esta cuestión. Y se lo voy a decir así, una de las cosas que ha acabado en mucho el regionalismo, no es que lo ha acabado, pero lo ha morigerado mucho el regionalismo en Ecuador, es el Barcelona. Bueno, el Barcelona es el casi No, principal yo de equipo en niño todo era el país, ¿no? barcelonista y no había barcelonistas quiteños. Y la gente te preguntaba que por qué eras barcelonista. No, digo, ahora la barra de los... ahora es negociazo para el Barcelona jugar en otras provincias, Claro. porque llena los estadios. Eso es justamente eso ocurrió a partir del año 90. En el 91 de repente aparecieron hinchas quiteños del Barcelona. ¿Sí? Salieron de no sé, Bueno, de yo donde no no soy sé. muy futbolero, así Pero que bueno, de Fórmula ese 1... es un factor. Entonces, mantener esta división entre esos polos, que ya es un poco menor. Pero yo quisiera que más el tema, que fuera de que si el candidato es quiteño, que es de no sé dónde, que es de por acá, un tema realmente ideológico, que en realidad se plantearan ideologías. Lo que usted ha dicho es importante. No tenemos partidos políticos, pero nadie tiene mayoría parlamentaria. Entonces, el error craso de Lazo, de creer que era heroico no negociar.
Y resulta que él creyó que le hacía muy bien, metiéndole una puñalada a la gente que le había puesto en el poder. Negociar le permitió a Noboa comenzar bien su mandato, Sí, por sí, ejemplo, ¿no? pero vamos, Ya. pero vea cómo inició Lazo, No, apuñalando al puede partido ser. que lo lleva al poder. Pero es que si te caían mal los ser cristianos, ¿qué tienes que hacer? No te metes con los ser cristianos nomás y punto. O sea, es absolutamente legítimo que la gente diga, a mí no me gustan los ser cristianos. Ya, pero entonces no te metas ahí para que te lleven al poder. Ya, lo otro ya sabes que tiene nombre y un nombre feo. ¿Ya? Hacer esa clase de cosas. Y luego te haces la víctima. El otro, el actual presidente de la República. Esta no la hemos notado tanto porque tenemos elecciones y ha sido un periodo corto, pero 4 años de esto, 4 años de yo te mando un proyecto de ley y vos me lo archivas o me lo niegas. O la asamblea te aprueba un proyecto de ley y tú lo vetas totalmente porque ya no puedes vetarlo parcialmente. No es que no puedas, sino que no te sirve de nada. Porque a los señores correístas, o sea, cristianos y compañía, se les ocurrió bajar el quórum de insistencia de 2/3 a mayoría absoluta. ¿Con cuánto apruebas la ley? Con mayoría absoluta. Si el presidente de la República te objeta, te observa un artículo y te dice, este artículo 3 no debe decir amarillo, debe decir azul. ¿Cuántos votos necesita la asamblea para decir, no, azul no, amarillo? Los mismos votos que tuvo Los para mismos, aprobar. pues, claro. Entonces, por eso es que usted ve que ahora el presidente Noboa no veta parcialmente, porque no le sirve de nada. Entonces, ¿qué hace? A punta de veto total. Llevamos como 7, 8 vetos totales. Claro, es una imposibilidad de que los organismos funcionen en conjunto. Pero va a cambiar eso con las elecciones. Digamos que gana Noboa. Pongámonos en el escenario de que gana Noboa y en mayo es ya presidente por 4 años. ¿Va a tener mayoría parlamentaria? No. Entonces también va a decir, yo no negocio con nadie. Ah, bueno, entonces vamos a seguir con la tontería de yo te mando un proyecto, tú me lo archivas, tú me apruebas un proyecto de ley, me lo mandas para la sanción y yo te lo veto totalmente. ¿Sabe lo que pasa? Bueno. ¿Sabe lo que pasa, don Rafael, ya que entramos en el ámbito político? Es que al comienzo Noboa llegó con la necesidad de tener un soporte para ciertas cosas. Y luego asumió, inmediatamente se quitó el disfraz, porque estaba disfrazadito de presidente, y quedó con su ropaje natural, que era el de candidato. Entonces, de ahí en adelante hemos tenido candidato, no presidente. Y como candidato lo que ha hecho es polarizar todo el tiempo, antagonizar con lo que él llama la vieja política, ya autodenominándose la nueva política, a pesar de su pasado de legislador. Pero eso es lo de menos, a pesar de que las prácticas que él ejecuta son las de la vieja política y la mala política. Bueno, pero es que en el mundo, y me refiero al mundo de los sistemas presidenciales republicanos, y vamos más cerca de Iberoamérica, presidentes candidatos hemos tenido. Entonces, y hay que seguir gobernando y hay que llevar la campaña. Y eso lo han hecho de mayor o peor forma distintos presidentes. No es un tema de que la reelección te hace así. ¿Por qué no me va a decir que, por ejemplo, Cardoso en Brasil hizo las de Chávez en Venezuela, o las de Fujimori en el Perú, o las de Morales en... No me va a decir que han habido otros presidentes para la región, Menem en Argentina en su momento, que se lanzaba las mismas de Uribe. No, eso ya es una cuestión, uno, de tu forma de ser, y dos, lo que el pueblo quiere. Y acá en el Ecuador a la gente no le gusta, ¿acaso eso? Me refiero, no a nosotros de la clase, no sé, pongámonos así, académica. Porque yo no soy académico, porque la academia en el Ecuador le corre agua bendita por las venas. No, agua bendita bien envenenadita. ¿Eh? Sí, Ya, claro. bueno, uy, no, tienen Claro. unas... Orinan agua bendita. No, chicas, algunos brutales. Algunos Como que no te contaminadores sociales. conozco, bonito. Algunos contaminadores sociales orinan No, agua bendita, te ¿no? sale. Ni cómo decirles nada, como No, dije no. el otro día. Se creen las vacas que más cacan en todo Machachi. Pucha, Perdón, sí. perdón por la palabra, pero bueno, creo que Pero es la leche de bastante las vacas de Machachi es muy descriptivo. rica. Y los quesos y todo No, eso. las de son Cayambe. muy ricas. Pero también las de Machachi, déjese de cosas. No me eche abajo Machachi. Ay, Chévere es. Y también hay cosas ahí. Sí, hay, Bueno, ya me acordé de obviamente, otras cosas. obviamente. Pero bueno, a la gente te festeja muchas cosas que son autoritarismo. A ver, cuando se hace lo que se hizo en el tema de la embajada mexicana. México con el señor López Obrador, lo mismo que Argentina con la señora Fernández de Kirchner y con su marioneta, el señor Alberto Fernández. Alverso le decían al... Alverso. ya.
Presidente le decían. Presidente. Presidente. Claro, le decían ¿cómo es el expresidente en ejercicio del cargo? ¿Ya? Era este pobre. Se transformaron en cuevas de delincuentes, o sea, importaban delincuentes, lo mismo que pasa con México el día de hoy, tiene ahí al señor Solís. Es decir, tú cometes un delito en el Ecuador, de estos delitos de cuello, y te vas a México, ahí te van a recibir muy bien. O sea, naturalmente si eres de esa ideología. Y es obvio que el tipo, Glass, había un plan para sacárselo de la embajada y íbamos a pasar otra vez esa vergüenza de que de una embajada, tal como había ocurrido con la embajada argentina y la señora Duarte, pobre su madre, escapó. debe estar revolcándose. Don Ángel Duarte Por era eso digo. un hombre impecable, Por favor, bueno, intachable. cosas. Hijos, no hagan tonterías, no se hagan flecos los apellidos. Bueno, que lo que pasó con la señora Duarte iba a pasar con el señor Glass, meterlo en un carro, llevárselo. Y el Ecuador es un país pequeño, entonces estás en la frontera en 4 horas y te pasas ahí en un vehículo diplomático. Pero se te ocurrió hacer, ¿y quién te iba a aplaudir fuera del país hacer eso? Pero aquí la gente aplaudió, ¡bravo! Ese es mi presidente. Así hay que tener, pues los bien grandes, bien. Así nos gusta. Me habría gustado saber qué pensaban esos mismos si el Scotland Yard hubiera invadido la oficina nuestra. No nos vayamos en muy Inglaterra. al tema de Assange, porque ahí no te atreves a hacer eso con el Reino Unido. Por el peso específico. No, me refiero a que los que ahora aplaudieron lo que hizo Noboa contra la Glass, porque es que todo juzgamos pero es que es bien difícil que en Scotland Yard te pase eso. Lo malo, desde la perspectiva que yo quiero plantear, es que juzguemos las cosas de acuerdo a los nombres propios y no por principios. Efectivamente. Vea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si hoy día a la embajada argentina en Caracas el régimen chavista les tiene sin luz, les tiene sin agua, los tienen acosados, hay la amenaza permanente de ingresar fuerzas policiales y militares a la sede de la embajada? Y uno dice, al mismo tiempo, eso está ocurriendo hoy día y ocurría en el momento en que hicimos el tema de la embajada acá, nadie te va a aplaudir esa cuestión, nadie quiere que sus embajadas, nadie te va a decir, bien estuvo, era un ladrón y los mexicanos se pasaron las leyes, las normas del asilo. Sí, es cierto, pero nadie te va a aplaudir por lo que hiciste. Y creo que ha quedado demostrado. O sea, 2 errores no hacen un acierto, ¿no? Vea, tuvimos recién la cumbre, esas cumbres que no son ya, que son cada vez antes no cumbres huecos, ya, forados en el piso. Sí. Ya, ni un presidente iberoamericano, perdón, me refiero a Iberoamérica como tal, lo que conocemos hoy día como Iberoamérica, excluyendo la península. El rey porque tenía que asumir. El rey va a todas. Pero además, como es la sede, las siguientes sedes en España, le tocaba venir. No, pero el rey, y eso sí, él es indefectible a todas, en todas partes. El señor saludaba con Cartes como saluda con el señor Ortega. Es decir, en esto no se mete. ¿Ya? El presidente de Portugal a las cumbres también va porque pretende fortalecer también que es un país ibérico, que no solamente el tema de España, que a veces tienen esa cosita los portugueses respecto de España. Oye, y la palabra ibérica, ¿no? ¿Ya? Por eso ellos en los institutos, cuando hay portugueses, no les llaman institutos, no les gusta lo iberoamericano porque ellos estiman que ibero les significa más con España, a pesar que no es hispano, ¿ya? Entonces les gusta que diga hispano-luso, sí. Te puedes poner el hispano-luso, ¿ya? Bueno, entonces ellos van a venir, estos dos van a venir, porque nos van a dar una vuelta, pero el desplante que te hacen los demás. Y claro, uno dice, es que, mira, si vamos a seguir haciendo esto, nosotros tuvimos ataques a nuestras embajadas 2 veces en Cuba. Una con muertos. Claro, a eso me refería yo cuando mencioné el tema de Assange. Los que ahora aplaudían la irrupción violenta en la Embajada de México, porque el que estaba adentro era correísta, comprenderá que yo puedo ser todo menos correísta, ¿no? O sea, los que hoy aplaudían la irrupción en la Embajada de México hubiera tenido una actitud totalmente diferente si el que estaba resguardado en una embajada en el exterior era un perseguido por Correa.
Es decir, cambia la visión, cambia el concepto, dependiendo de quién sea la persona. Por eso es que digo, y le comentaba antes de comenzar esta conversación, la preocupación que hay por la falta de respeto o de entendimiento, de comprensión, que las instituciones tienen que respetarse más allá de los nombres propios. Si no tenemos eso, no tendremos seguridad jurídica necesaria para que venga inversión extranjera, porque nadie va a venir a un país donde el presidente, de un tajo y a veces sin ninguna explicación, rompe contratos, irrumpe con las leyes, etcétera. Creo que en ese sentido vamos quedándonos de año. Sí, 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 es verdad. O sea, estás demostrando cuál es el valor que tú le das a las normas del derecho internacional, del derecho local, y el inversionista en eso es reactivo y está bien. Pero lo que pasa es que en este país yo estoy sometido, por ejemplo, a la arbitrariedad presidencial o al querer o no del titular del Ejecutivo. Los presidentes de Iberoamérica tienen mucho poder. El presidente ecuatoriano, en comparación con otros, tiene harto poder. Hoy día ha disminuido por el tema que le cuento del veto presidencial, Sí. pero muchas cosas tiene mucho poder. Y claro, la gente dice, pero si el día de mañana el presidente se enoja conmigo, le caigo mal, ¿y qué pasa con mi inversión? Y hay algo más que decir, ¿no? Cuando uno ve los datos, no solamente escucha lo que dicen algunos opinólogos, calumnistas, y ve los datos... y ve Verá los que yo soy datos. columnista. Pero usted es columnista. Yo nunca he leído que usted actúe como calumnista, pero en cambio hay por todos lados. Y le podría mandar varios nombres No me mande conocidos. Cuando uno analiza los datos se da cuenta que a la final, cuando uno pone las cosas en blanco y negro, con números, ya el que discute los datos es una persona con la que ya no se puede hablar. El que a las 12 del día dice que es de noche, ya con eso ya no, Claro, ya no hay ya que le hablar. das la razón Claro, nomás. si dice Sí, que el agua no moja, y ya vaya nomás bonito. sí, sí, Vea, el agua, sí, ya, tienes está razón. bien, Ya se le da la vale, razón nomás, vale, ya ok. queda. Los datos, en cambio, dicen, las estadísticas dicen que la Asamblea actual, y no tengo por qué defender a la Asamblea actual, la Asamblea le ha aprobado muchísimos proyectos de ley al presidente, muchos con modificaciones, han sido aceptadas por él. Entonces, también se crea El tema del IVA. no solo ese, varias. ¿Cuándo hubo más unanimidad en el país? ¿Cómo se sintió la unidad en el país cuando el gobierno le declaró la guerra? Se declaró prácticamente objetivo militar a los grupos de delincuencia organizada. Hubo unanimidad en el país, el mejor Claro. momento para el gobierno. Efectivamente. Es decir, no era aceptable otra cosa tampoco. Pero eso solamente como un ejemplo. Hay muchas normas. Oiga, por pero eso le eso, digo. a ver, esta cosa, volviendo al tema de la lucha contra la delincuencia y el tema de la famosa guerra interna por el tema delincuencial, como que tiene el saborcito a la tradicional salida de caballo, parada de burro, ¿no? Ahí se quedó. Otra vez hay que irse a los datos. Otra vez hay que irse a los datos, porque la única forma de ver qué ha pasado es ver los datos. Aquí entramos en estado de guerra. Y el estado de guerra, ¿en cuánto redujo la criminalidad? Eso no es un estado de guerra, es un combate a la delincuencia, El es una cosa estado distinta. de guerra redujo la criminalidad, según los números más favorables, en un 17%. Entonces nos están dando por goleada en la guerra, pues viejo. Sí, sí, o sea, ¿O no? de guerra no hubo Pero mucho. esta no es una opinión mía. Estos son estadísticas, datos reales. Datos. Sí, por eso es que la Corte Constitucional ahora, a cada rato que el presidente intenta renovar o dictar un estado de excepción, invocando guerra interna, la Corte te dice, nada, aquí no hay Y la hay tal que guerra tener interna. cuidado que no llame bravo un ministro valientísimo a ofender a los que dicen la verdad, ¿no? Pero ahí el ministro tiene que tener cuidados, porque para un loco siempre hay otro más loco, y en eso hay que tener cuidado. hay que tener mesura también en las cosas. Efectivamente. Bueno, ha sido un gusto tenerle por aquí. Sé que no va a ser la última vez. Si tiene alguna cosa para terminar este interesante diálogo. Bueno, si queremos tener un sistema republicano y democrático, comencemos por casa, comencemos respetando la ley. La ley tiene una virtud,
y es que incluso en las cuestiones más discutibles usted va a intentar resolver del modo más objetivo. De lo contrario, eliminemos la ley y terminemos resolviendo como hacemos en Ecuador, por simpatías y antipatías, y cuidado, ciudadano, que generalmente el simpático no es usted. Bien, muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado. Antes de irse, por favor, no se olviden, suscríbanse a nuestro canal, denle un me gusta a este contenido si es que así les parece. Pónganos sus comentarios, que los contestaremos o los estaremos comentando en otros programas. Y acompáñenos en nuestro próximo programa, que será seguramente el día de mañana. Un gusto haber estado aquí con ustedes.